Todos conocemos a alguien que puede ver o hablar con fantasmas. Podrá ser el amigo de un amigo que escucha voces en su cabeza. O podría ser una tía extraña que vive del otro lado de la ciudad, la cual afirma poder comunicarse con ellos a través del tarot. También podría ser un amigo o pareja que tengan sueños que a veces pareciesen ser mensajes o predicciones del futuro. O incluso, tal vez podría ser tú mismo, la persona que está viendo esto en este mismo momento. Independientemente de cuál es la razón por la que decidiste dar clic a este video, hoy hablaremos sobre la bendición o, mejor dicho, la maldición que viven las personas que pueden contactar o interactuar con lo paranormal. Verán, hace unos cuantos días me llegó un mail. Una seguidora de este canal me envió su historia. En ella afirma que puede ver fantasmas desde que era tan solo una niña. Tal vez algunos de ustedes pueden pensar que nació con un don, pero ella no lo ve de esta manera. Y al finalizar de contarles todo lo que nos envió, experiencias donde literalmente estuvo al borde de la muerte, se darán cuenta de que esto no es ningún don, sino algo mucho, mucho peor. Yo soy Pato, de Patos Potions, y acompáñenme a descubrir qué se siente interactuar con los muertos. Comencemos. Tenemos otro video de historias. Desde que empezamos con esta dinámica, no me han dejado de mostrar amor y apoyo en los comentarios. Espero todos ustedes disfruten la siguiente historia que les estoy a punto de contar y le agradezco un montón a la persona que me la envió. Si ustedes también tienen una anécdota que quieran contarnos, no olviden mandarnos mail a historiaspotions@gmail.com. Me la he pasado increíble leyendo todo lo que me mandan y aunque no le puedo hacer video a todas sus historias, quiero que sepan que aprecio mucho su participación. Pero sí anímense a mandarnos sus historias porque si esta va a ser una sección permanente, las voy a necesitar. No les quito más de su tiempo y continúen con el video. Hola Pato, me gustaría contarte mi historia, una que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando a mí y a mi familia. Bajo lo que me han contado, todo comenzó desde que nací, pero mejor hablemos de la primera experiencia que dejó una marca en mi vida. Esta ocurrió cuando tenía tan solo 7 años. No recuerdo muy bien a qué íbamos, pero acompañé a mi padre y a su familia al panteón. Como era chica y no entendía la gravedad de la situación, me terminé aburriendo bastante. Ya llevábamos horas ahí, así que empecé a explorar el lugar. En mi pequeña aventura me encontré con una gran tumba rosa que llamó mucho mi atención. Ese cementerio me hacía sentir extraña, pero esa tumba tenía algo diferente. Su energía era distinta a la del resto del lugar. Esto me hacía sentir tranquila, por lo que decidí sentarme ahí a jugar mientras pasaba el tiempo y mi papá terminaba sus asuntos. Mi prima, que no tenía más de 16 años, me vio jugando, por lo que decidió acercarse a mí. Sabes que no está bien sentarse en tumbas, ¿verdad? Pero si solo estoy jugando, no estoy molestando a nadie, le dije. Bueno, eso es verdad. No creo que le importe. Y aunque en ese momento no sabía a qué se refería, hoy en día me siento apenada por sentarme en una tumba ajena. Pero bueno, volviendo a la historia. Antes de irse, mi prima me dijo que tenía que seguir ayudando a mis tíos, así que me prestaría su llavero de la Virgen para que no me pasara nada. Yo no era muy creyente de la Virgen, ya que fui criada con otra religión.
Pero aún así decidí quedármelo porque, aunque fuese una niña, entendía el por qué me lo había dado. Ella solo quería asegurarse de que estuviese segura. Pero lamentablemente esto hizo todo lo contrario. Cuando ella se fue, no sé qué cambió, pero algo lo hizo. El estar sola con esa imagen de la Virgen, más que calmarme, me estaba comenzando a alterar. La energía, antes tranquilizante, se convirtió en estrés y en ansiedad. Empecé a tener miedo. Miré a mi alrededor y vi a mi familia. No se encontraban tan lejos de mí, pero por alguna razón me daba pánico ir sola hacia ellos. Así que decidí quedarme en la tumba. Mínimo, no estaba sola. A mi lado se encontraba mi peluche. Volteé a la izquierda para tomarlo y... a mi lado estaba alguien. Solo puedo describirlo como desagradable. Tenía su ropa sucia y rota. Su olor era como a tierra mojada y su piel se veía muy lastimada. En su mano sostenía mi peluche y el llavero de la Virgen de mi prima. Aunque tenía mucho miedo, lo primero que salió de mi boca fue: «Devuélveme mis cosas». Hubo un silencio largo. El hombre solo me veía. No se movía ni un centímetro. Pensé en correr con mis papás, en gritar, en cualquier cosa realmente, pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando de su boca salieron sus primeras palabras. «¿Cómo te llamas?». Lo dijo con una voz tranquila, pero su mirada era penetrante. No podía dejar de temblar. No sé por qué lo hice, pero se lo dije. Y cuando lo hice, sonrió. Pero no era de esas sonrisas amables que la gente lanza cuando les haces un favor o cuando las conoces. Esta sonrisa era extraña, forzada, incluso inhumana. Con movimientos muy lentos, alzó su mano en donde llevaba el llavero de la Virgen y su sonrisa se tornó en enojo. Lo aventó lejos. Seguí el llavero con la mirada y cuando volteé a ver al señor para reclamarle, ahora se encontraba a menos de 30 centímetros de mí, cara a cara, nuevamente con una sonrisa perturbadora. Sin dejarme de ver, solamente dijo: «La Virgen no existe. ¿Quieres saber qué hay realmente después de la muerte?». Me tomó de los hombros, acercándose aún más. Ahora a mi oído, yo recuerdo empezar a llorar. Cerré mis ojos y lo que escuché aún vive en mi mente 20 años después. Todo es oscuro y lúgubre. Solo hay dolor. No existe el cielo. No existe un Dios. No hay nada. Solo dolor. Me quedé con los ojos cerrados unos cuantos segundos más. Cuando los abrí, el hombre ya no estaba. Era imposible. Estaba prácticamente pegado a mí y, sin hacer ninguna especie de ruido, de un segundo a otro, ya no estaba. En ese momento pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero después de unos minutos mi prima se acercó y me preguntó que qué me había pasado, que por qué estaba sucia de mi playera en la parte de los hombros y que qué hacía su llavero en el suelo. El día de hoy sostengo que no fue la imaginación de una niña chiquita. Mi prima me cuenta que cuando volvió, estaba ahí sentada llorando, sosteniendo con mucha fuerza mi peluche. La verdad es que no recuerdo qué sucedió después, pero cuando por fin nos fuimos, lo pude ver otra vez. Estaba en la cerca del panteón, despidiéndose de mí, con esos ojos sin vida y su sonrisa extraña. Este fue tan solo el inicio de varios acontecimientos paranormales y terroríficos que terminé viviendo a lo largo de mi vida. Pero el punto de la historia no es eso, sino el por qué todo esto me pasaba.
Pasaron los años y nos mudamos a un nuevo lugar. El terreno era increíble, grande, bonito, en un área no tan alejada y lo mejor de todo, a un buen precio. Obviamente, todos aquí escuchando estarán pensando que tenía que tener algo de malo para justificar el precio. Y no se equivocan. Antes de comprarlo, nos informaron que en ese terreno había una fábrica donde lamentablemente una joven se había quitado su propia vida. De vuelta a la historia, tenía más o menos 12 años e iba en primero de secundaria. Había enfermado de una calentura terrible, así que mi mamá decidió que faltaría a la escuela ese día. Ella se quedó cuidándome, pero al ver que no mejoraba, decidió ir a la farmacia más cercana por medicamento, dejándome sola un momento. Estaba en la sala viendo la tele cuando noté que la luz del cuarto de mis padres se estaba apagando y prendiendo sola. Mi primer pensamiento fue, de seguro el circuito está fallando. Le diré a mi mamá cuando regrese. Pero mientras más lo pensaba, más dejaba de hacer sentido esa idea. Verán, el interruptor de su cuarto no era uno normal. Era de los que debías girar para ajustar la luz. Así que, para apagarla, girabas una perilla mientras la luz se hacía más tenue hasta llegar al punto de oscuridad. Era bastante extraño porque se estaba prendiendo y apagando de golpe. No lo pensé mucho y decidí ir a ver. Me levanté del sillón y al entrar al cuarto, el interruptor se veía normal. No pude encontrar nada que estuviera mal con él, así que decidí que lo dejaría así. Apenas me di vuelta para regresar a la sala, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Esto rápidamente me hizo entrar en pánico. La razón, no había ninguna corriente de aire pasando que pudiera cerrar la puerta. Pero eso no era lo aterrador, sino que, desde un fuerte temblor que hubo en el 2017, esa puerta terminó averiándose, haciendo que no pudiera cerrar por completo. Pero ahí la tenía yo, cerrada en su totalidad frente a mí. Me acerqué a la puerta y empecé a gritarle a mi mamá. Tal vez ella había entrado y me estaba jugando alguna especie de broma, pero mientras gritaba, la luz se volvió a apagar. Me quedé a oscuras sin poder abrir la puerta y rápidamente el pánico empezó a incrementar por segundo, llegando al punto en el que cada vez me era más difícil respirar. Algo que se me había olvidado mencionar es que yo le tengo fobia a la oscuridad, a tal grado que me dan ataques de pánico si estoy sola en un lugar totalmente oscuro, por lo que creo que pueden llegar a entender lo mal que me la estaba pasando. Me senté rendida en el suelo y me puse a llorar. Estaba enferma y no tenía la energía para lo que sea que estuviese sucediendo. Lo que voy a contar ahora puede parecer irreal, incluso de película, pero les juro que es la verdad. Mientras esperaba sentada a mi mamá, sentí en mi pierna una mano fría. No tuve ni un solo segundo para asimilar lo que estaba pasando cuando de pronto comencé a ser arrastrada por el piso. Después de rebotar contra algunos muebles, la mano me tomó del cuello y me levantó. No podía respirar, estaba comenzando a perder la conciencia, pero tengo el recuerdo vívido de escuchar la voz de una mujer que solo repetía: fuera, 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 fuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté tirada en el suelo con un dolor fuerte a través de todo mi cuerpo. La luz había vuelto a la normalidad. Volteé a mi alrededor y no había nadie más en el cuarto. Es más, mi mamá aún ni siquiera llegaba a la casa. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño, que entré al cuarto de mis padres a arreglar el interruptor y me había desmayado por mi enfermedad. Pero cuando fui al baño a echarme un poco de agua en la cara, lo vi. En mi cuello estaba marcada de color rojo la forma de una mano estrangulándome. Cuando mi mamá llegó, no le conté nada, aún tratando de convencerme de que lo había soñado,
pero al ver la marca en mi cuello, obviamente preguntó por ella, nuevamente confirmando que no estaba delirando. Algo me había atacado en su cuarto. La última experiencia que quiero compartir me sucedió a los 17. Nos mudamos a otra casa, pero seguíamos viviendo en el mismo terreno. A lo largo de mi adolescencia desarrollé un gusto por desvelarme. Algo de la paz que trae la noche me llamaba mucho la atención y, en una de esas, me encontraba en mi cama usando mi celular. Mis 2 gatos estaban dormidos a mi lado y yo estaba disfrutando bastante la calma que había. Todo estaba en orden. Claramente, eso estaba a punto de cambiar. De un momento a otro, mis 2 gatos se levantaron de golpe. ¿Qué pasó?, les pregunté. Volteé al reloj a ver la hora. 3 de la mañana. Rápidamente se bajaron de mi cama asustados y yo solo los veía confusa. Nunca habían actuado de esa manera, y menos hacia mí. Usualmente eran muy tranquilos, pero en ese momento estaban erráticos, como si quisieran escapar de algo que los estaba acechando, como si estuvieran en peligro. Estaban tan ansiosos que incluso comenzaron a gruñir. Yo ni siquiera sabía que los gatos podían hacer eso. No entendía qué estaba pasando, pero rápidamente noté que no era a mí a quien estaban mirando, sino atrás mía. En ese momento comencé a sentir como si algo respirase en mi nuca. Era una respiración pesada. Me quedé petrificada y, por más que lo intentaba, no me animaba a mirar atrás. Comencé a rezar. Lo hice sin parar por horas. Cada cierto tiempo abría los ojos para ver a mis gatos, los cuales aún seguían asustados, acorralados en una esquina, viendo directamente a mí. Para las 2 horas sentí cómo se volvieron a subir a mi cama, y solo en ese momento me animé a voltear atrás de mí. No había nada, pero por obvias razones, esa noche ya no pude dormir. A la mañana siguiente, finalmente decidí contarle a mi mamá lo que estaba sucediendo. Tantas cosas horribles que había estado viviendo no podían ser normales. Cuando le conté, pasó algo que me sorprendió mucho. Ella me creyó. En ningún momento dudó de lo que decía, por fuerte que fuera. Y todo se debe a que, al parecer, ella también sentía y veía cosas que los demás no podían. Y no solo ella, mi abuela, mis tías e incluso mi bisabuela, todas nosotras habíamos pasado por lo mismo. Es el don que heredamos, me dijo. En ese momento me enojé con ella. Era mucha información que procesar, pero recuerdo que cuando era niña jamás me creía al contarle mis historias. Me decía que solo quería llamar la atención. Ella me reveló que quería que así lo viera yo. Quería que me olvidara de ello o que fingiera demencia si sentía que algo extraño estaba pasando. Tenía miedo porque, como madre, ella solo quería ayudarme y ahorrarme el sufrimiento, el mismo con el que ella carga a el día de hoy. Esta es la historia de mi herencia y, como pudieron ver, está inconclusa. Las dos seguimos luchando contra esta batalla paranormal día tras día. Hay periodos buenos donde nada se presenta y podemos vivir en paz, pero a veces, cada cierto tiempo, algo horrible o aterrorizante pasa que nos recuerda que incluso cuando lo podemos ignorar, cuando podemos seguir con nuestras vidas como sin nada, siempre hay algo ahí con nosotras, esperando el momento perfecto para salir de la oscuridad. Como pudimos ver, la vida de una persona sensible a lo paranormal no es sencilla. Yo mismo he escuchado experiencias horrorizantes aparte de la que acabamos de ver. Desde personas que ven a gente claramente ya no viva en carreteras y bosques, hasta anécdotas de entidades oscuras acechando casas enteras. Definitivamente, esta no es una manera fácil de vivir,
y no puedo más que mandarle un abrazo y mucha energía positiva a toda la gente que tiene que experimentarlo día tras día. Y para la pregunta del millón, ¿cómo nos deshacemos de este don? Pues la verdad es que te mentiría si te dijera que existe una respuesta definitiva. En mi creencia, el causante de poder experimentar este tipo de fenómenos es el sexto chakra, también conocido como el tercer ojo. Si puedes encontrar una manera para cerrarlo o irlo desensibilizando, empezarás a dejar de experimentar este tipo de vivencias. Para la gente que no lo tiene tan abierto, usualmente el rechazo a estas situaciones es más que suficiente. Pero para personas como tú, tal vez algo más extremo tenga que ser hecho para que tu ojo se cierre. Te deseo muchísima suerte. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse si no lo han hecho y ponernos un comentario con experiencias similares que han vivido o tal vez una manera de solucionar este problema. Quiero agradecerle a todos los miembros del canal que hacen de estos videos posible. Como ya saben, Patos Potions es un proyecto bastante ambicioso que conlleva muchísima edición. El que ustedes me estén apoyando de esta manera significa un montón para mí, por lo que les agradezco muchísimo. Si aún así me quieres apoyar y no te apetece convertirte en miembro, te recuerdo que puedes ir a visitar cualquiera de mis otros 3 canales. En el primero reacciono a noticias, chismes y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En el segundo juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. En el tercero subo todas mis transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Ese es Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirnos que vienes de Patos Potions para darte una increíble bienvenida. Por último, también te informo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me comparten sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los podrás encontrar abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecer nuevamente por llegar al final del video. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.